Buenos días, Bienvenidos, hermanos. hermanos pastoralistas. Desde la Conver le damos la bienvenida y el equipo organizador de la conferencia a todos ustedes, docentes, sacerdotes, que se vienen incorporando a este cierre de la Semana de la Era. Algunos detallitos técnicos que solicitamos es, una vez que estemos entrando, cerrar el audio para que no haya la interferencia. En manos del Señor, hoy fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, nos disponemos a recibir a quienes tienen el día de hoy la misión de acompañarnos en este panel de cierre de una jornada de la ERE enmarcado en el pacto educativo y sobre todo en esta Asamblea Nacional Pastoral que nos invita a una conversión pastoral y personal para poder dar respuesta en el campo educativo, concibiéndola como una aldea global donde todos somos importantes y necesarios para llevar al encuentro de cada niño, cada docente, cada representante, ese rostro de Jesús misericordioso que nos acompaña en el camino. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra cierre de la Semana de Educación Religiosa Escolar. Fray Eddie nos va a acompañar en la moderación del día de hoy. Bienvenido y pues damos inicio ya a la jornada del día. Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a esta última jornada de la Semana de Educación Religiosa Escolar ERE, Semana ERE. Pues para mí es como decía al comienzo, pues un honor estar esta mañana acompañándoles. Y bueno, en cierta forma, pues es hacer también un cierre, pero también unas propuestas de la resignificación, el programa de educación religiosa en el marco de la reconstrucción del pacto educativo en Venezuela. Pero como ya lo ha dicho la hermana Maribel, en el día del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús, le vamos a pedir al Señor que nos asista, que ilumine su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, nos dé el don del entendimiento, de la sabiduría, y que además también ese amor que se rebosa, que se desborda por cada uno de nosotros, lo tengamos muy presente para que construyamos puentes, canales de fraternidad entre todos nosotros. Nos disponemos a hacer esta oración también pidiendo la intercesión poderosa de nuestra Madre María Santísima. Hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, mañana Corazón de María. Entonces vamos a pedirle a María que también nos asista en la advocación de Nuestra Señora de Coromoto con una presentación que tenemos. Leyendas gloriosas, salve Virgen. de los llanos.
Bien, después de este momento de oración, de haber ofrecido también nuestra jornada de intercesión poderosa de nuestra Madre, recordemos que durante estos días de diferentes formas hemos ido dando nuestros enfoques acerca de lo que es la educación religiosa escolar. Y por lo tanto, el día de hoy nos disponemos a hacer un cierre, una conclusión que se hará en conjunto. Y vamos a ir escuchando diferentes aportes que nos pueden ir nutriendo cada vez más para encaminar todos una misma ruta. Estos programas que también se han compartido y que luego también se irán compartiendo con los demás, tiene como objetivo que formemos, como decía, en una sola dimensión, pues una sola forma también de llevar la educación escolar. Las instituciones educativas van suscitando pues unos aspectos pastorales que nos deben llevar a la única verdad que es Cristo, y nosotros somos los encargados también de educar. Pero sin más preámbulo, vamos a ir escuchando a cada uno de los que intervendrán esta mañana y nos irán motivando acerca de lo que ha significado esta semana, y esas intervenciones recogen lo que también al final pues haremos un resumen. En primer lugar, vamos a darle la palabra al licenciado Edgar García de ABEC, de la directiva de ABEC, y bueno, está allí con nosotros. Edgar, tienes la palabra. Bueno, creo que no hace más falta porque todos los que han estado aquí han estado durante la semana, ¿verdad? No hace falta más presentación. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias, Fray. Muchísimas gracias a todos los que están acá presentes. Buenos días. Les saludo desde la ABEC. Agradecido en primer lugar a todos ustedes quienes han hecho el esfuerzo no solo de hoy, sino de toda esta semana. Y hoy cerrando esta experiencia que definitivamente, como lo señalábamos tras bastidores, pues ha sido pues, de mucho impacto y muy bien acogida. Así que creo que el día de hoy también es motivo para celebrar, y en este marco del corazón de Jesús también nos anima a poner el corazón en todo lo que estamos haciendo. Así que agradecido a ustedes, a las organizaciones, la conferencia, PEFE, Alegría, Conver, y bueno, todas las que también han participado de una u otra forma en esta semana, y en este marco del proceso de resignificación de la ERE. Como institución, como ABEC, pues también nos anima este interrogante que nos ha hecho caminar a lo largo de esta semana, y es el compromiso por este aspecto tan fundamental y nuclear para la educación católica. ¿Qué y cómo podemos aportar al camino de resignificación de la ERE, de la educación religiosa escolar, y como institución a qué nos compromete? Brevemente voy a señalar unos aspectos que, entre muchos otros, pueden de alguna manera resumir, sintetizar elementos de la reflexión que nosotros como institución hemos hecho desde los procesos formativos y desde las necesidades que vamos viendo en el día a día, ¿no? Sobre todo con un contexto y una realidad nacional, mundial, que nos interpela y que ciertamente nos ayuda a ubicarnos en este contexto. En este sentido, como institución, tenemos una gran responsabilidad de mantener y recuperar la memoria histórica. La Acción Católica ha tenido desde muchos años un compromiso importante y fundamental en la construcción de Venezuela. Y desde allí, la ERE tiene un rol fundamental de vinculación con las distintas áreas de la vida. La ERE da identidad a nuestra acción educativa evangelizadora. Y este es un elemento fundamental para nosotros. Es decir, porque en los momentos de crisis, en los momentos de estabilidad, donde tantas situaciones pues, nos enfrentan, uno de los aspectos que ayuda a llevar adelante los procesos de crisis es poder agarrarnos a aquellos elementos que nos dan identidad y que permiten el mantener nuestra institución a flote. Por lo tanto, hay un compromiso de seguir fortaleciendo y optando por uno de estos rasgos distintivos que damos a la educación venezolana. En este sentido, para nosotros, hablar de ERE pues, implica también hablar de lo que somos y del aporte que estamos generando. En segundo lugar, el compromiso por la revisión constante y profunda del perfil de persona que deseamos alcanzar. La sociedad, el mundo, nuestra Venezuela
vive constantemente cambios en todos los ámbitos. Lo ha venido viviendo desde hace muchos años y constantemente hablamos de este aspecto, cómo nuestra vida, nuestro entorno, nuestro contexto, los cambios es básicamente el común denominador. El COVID-19, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial de pandemia, va descubriendo nuevas pobrezas y generando más desigualdades que se suman a las ya existentes. Basta ver en el mundo se ha rodeado hoy día a través del tema de las vacunas y el acceso a ellas, configurando nuevas necesidades y nuevas realidades. Por tanto, la ERE debe tomar conciencia de la realidad histórica, invitando a tomar postura de una forma crítica y una opción liberadora. Un compromiso por la vida y la posibilidad de tener una mirada positiva, creadora, transformadora. Nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes precisan de competencias que con una mirada de fe les permitan hacer una lectura de la realidad con los valores del Evangelio. La opción por la formación y profundización es el tercer elemento que me gustaría señalar, y es la formación por nuestros educadores, nuestras educadoras, de estos aspectos pedagógicos y teológicos que constituyen nuestra propuesta educativa. La ERE pues, se apoya en las manos de hábiles maestros que logran enamorar y contagiar. En primer lugar, desde el testimonio de quienes se sienten enamorados por la vida. Definitivamente, quien transmite hoy la ERE, quien educa desde allí, es porque está convencido de ello. Y ese es el principal y primer testimonio que podemos generar y que debemos generar. Pero también tienen que ser capaces de profundizar, de argumentar. Nuestros jóvenes de hoy buscan razones de su fe, buscan razones profundas, no se quedan con respuestas superficiales. Por tanto, es importantísimo que nuestros educadores también puedan desarrollar metodologías que estén guiadas por los nuevos descubrimientos didácticos de la pedagogía, basadas en las ciencias que hoy día van generando avances también desde la neuroeducación, desde la gamificación. Entonces nos preguntamos, ¿puede la ERE también transitar por allí? ¿Cómo el educador que transmite la educación religiosa escolar, pues también se siente comprometido desde la vida, pero también capacitado, profundizando en aspectos pedagógicos, en aspectos teológicos que promuevan una resignificación de la ERE que realmente toque la vida y toque al ser humano? Para concluir, bueno, decir que desde AB hemos constituido el programa de pedagogía de la religión como una opción clara por fortalecer toda esta dimensión de la ERE tan esencial para nuestra educación. En clave de sinodalidad nos sentimos comprometidos a seguir construyendo y aportando a la humanización y la formación de nuestras familias, educadores, jóvenes. Y bueno, parafraseando, y me permito hacerlo, la plegaria eucarística, la 5B, donde todos puedan conseguir en nuestra propuesta educativa, pues un motivo para seguir esperando. Y eso es lo que queremos, que nuestros espacios educativos y una propuesta de ERE pues transmita vida y transmita vida en abundancia. Así que bueno, agradecido y bueno, sigo por acá a la orden para que podamos seguir reflexionando. Muchas gracias, Edgar. Hemos pues ido respondiendo a las preguntas que van guiando el día de hoy, ¿no? Desde cada institución y desde las experiencias escuchadas, qué y cómo aportamos al camino de la resignificación de la ERE. Vamos ahora a escuchar también a Fe y Alegría. Ellos no pueden estar pues aquí ni virtualmente aportando directamente, pero lo han hecho por una vocera, la hermana Maribel Marquina, quien va a leernos lo que la Fe y Alegría nos quiere transmitir en esta pregunta guía desde cada institución y desde las experiencias que hemos escuchado durante toda esta semana. ¿Cómo aportamos al camino de la resignificación de la fe, desde la vivencia de la fe, de la centralidad del proceso del niño, adolescencia, en su contexto, en su realidad, y cómo podemos trabajar en sinergia, en red, en alianza? Adelante, hermana. Muy buenos días a todos. Mi saludo y mi oración de parte del equipo que hacemos vida en fe y alegría. Mi nombre es Pedietri
y con este espacio que viene a complementar el desarrollado en días anteriores en cuanto a competencias espirituales, quisiera comprometernos desde la gran familia Fe y Alegría a compartir esta experiencia que venimos desarrollando de inteligencia espiritual, propiciando encuentros donde se conozca la importancia de esta competencia y su aporte a la formación, protección y acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre fomentando la conciencia de valores éticos, humanos y cristianos para la construcción de una mejor Venezuela que tenga a Cristo en el centro de nuestros corazones. Esas fueron las palabras enviadas por Pedietri, quien acompaña la pastoral educativa de toda la familia Fe y Alegría a nivel nacional. Pide sus excusas por no estar presente en el encuentro, pero está de acompañamiento nacional. Y pues mirando esa realidad y la sed de acompañamiento que requieren nuestros docentes pastoralistas, pues excusa, pero que nos está acompañando con la oración y también con ese servicio que presta a nuestras escuelas católicas a nivel nacional. Bien, gracias hermana Maribel, pues haber sido la vocera de Fe y Alegría y con la licenciada Pedietri, que pues ha seguido muy de cerca y ha estado durante toda esta semana. Ciertamente Fe y Alegría tiene una actividad que ya nos había avisado con anticipación y que ahora pues vamos a continuar con las intervenciones. Ahora pues seguimos con la intervención de APEC. Ahí justamente estoy colocando que nos van a acompañar dos personas, el padre Octavio Ramón Rodríguez Palma y padre, pues le damos la palabra. Él es ahora pues también parte del equipo de APEC y también compartirá con Salomé Pasos, quien ustedes también conocen ya en la ERE. Y esta semana hemos ido participando de una u otra forma en estas instituciones, en las diferentes instituciones que han intervenido. Entonces, Padre Octavio y Salomé tienen la palabra. No está conectado. Entonces, si quieres, adelanta tú. Sí, entonces bueno, sí, yo de todos modos tengo lo que el padre Octavio iba a presentar por la institución, por APEP, ese sueño de APEP para la ERE o cómo APEP se sueña la educación religiosa escolar. Damos gracias a Dios por Monseñor Emilio Blaslov, quien bajo el influjo del Espíritu Santo soñó con formar a la juventud desde el ámbito de la comunidad cristiana para ser constructores de la civilización del amor. Nuestras escuelas e instituciones adiestran y hacen crecer al hombre para construir la civilización, pero no la civilización del amor. Nuestra tarea como iglesia es: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. La comunidad de los discípulos, la iglesia, tiene clara su conciencia de su vocación de anunciar el evangelio. Esta es su razón de ser. Los llamados al seno de esta familia, la iglesia, tenemos que hacer la realidad de este encargo divino que Pablo VI nos lo enseña nos señala, de la siguiente manera el Evangelium Gaudium número 18. Evangelizar significa para la iglesia llevar la nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago las cosas todas nuevas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según en el Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior, y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres.
la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y su ambiente concreto. Bien es sabido que la evangelización no es una acción que se produce de la forma automática, aunque es impulsada y inspirada por el Espíritu Santo de Dios, sino más bien que tiene todo un proceso, un caminar en la fe, en la vida de todo discípulo y en la construcción de la comunidad cristiana. En este proceso se distinguen 3 momentos distintos que podemos llamar etapas y que los pastoralistas usamos con mucha frecuencia como una forma pedagógica de ver el proceso. La etapa de acción misionera o quirimática, la acción catecumenal y la acción pastoral. Ajá. ¿Aló? Sí, es el padre Octavio, que también Octavio. sí, ha logrado entrar, así que Sí, y de hecho acaba de abrir el micrófono. Ok, padre Octavio, si usted quiere continuar. Entonces voy a darle continuidad. sí. Y como el Espíritu Santo hace de las suyas en su iglesia y les ha inspirado la creación de la educación religiosa escolar que conocemos como ERE, como una respuesta a esta imperante necesidad que tenemos de emprender nuestro itinerario de discípulos, tal como nos lo recuerda Aparecida, que como iglesia se nos exige una proclamación decidida y profética de la buena noticia de la salvación que genere conversión y vida coherente con el Evangelio, que renueve la vocación misionera de todo bautizado y aliente su compromiso para la transformación, para transformar la realidad. Bien. En otras palabras, una educación liberadora, inspirada en Jesús de Nazaret. Si queremos tomar la pedagogía de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es beber de la pedagogía de la encarnación. En el misterio de la encarnación encontramos el principio y el fundamento de la pedagogía de Jesús. Ante la humanidad que busca por todos los medios posibles subir, estar arriba de todo y de todos. Dios baja lo más posible toda la forma humana para humanizar y divinizar la humanidad. Con todo tenemos la kenosis y la humanización de Dios, es al mismo tiempo la ascensión y divinización de la humanidad. Jesús de Nazaret, el verbo encarnado, es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre, como nos lo dice hermosamente San Irineo. El verbo Jesucristo es virtud de su inmenso amor. Se hizo lo que somos nosotros para obtener que fuéramos lo que Él es. Se ha de tomar al hombre situado en su realidad, ya que un sistema educativo válido tanto cuanto posibilita toda clase de interacción entre el discípulo y su ambiente, con miras a su comprensión y a su transformación. Y será solo el contacto con esa realidad que surge el nuevo hombre, ya que la tierra tiene un genio propio que anima al árbol que germina y al hombre que sobre ella genera, ya que el alma de las razas está hecha del polvo de los patrias. Esta nueva formación será la que se ocupe del desarrollo de las personas y no solamente de la multiplicación de las cosas, no tanto de obtener más, sino de ser más, y la que dé lugar central al agente de la acción pastoral, ya que va a buscar del hombre tal como ha sido llamado y destinado a la gracia y a la gloria. La ERE es y debe ser, junto con la pastoral familiar, la piedra que va calando en el corazón de los jóvenes, adolescentes y niños, la buena noticia. Con nosotros, como dice el mismo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vida a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Jesús tiene clara su vocación, el amor a la humanidad, la liberación y la salvación del hombre por el amor. El itinerario de ERE es y debe ser el camino del amor. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros.
Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse los unos a los otros. El amor es para Jesús el parámetro relacional y el principio pedagógico fundamental. Este es el sueño que tenemos desde la APEP para la ERE. Muchas gracias, Salomé. Recordemos lo que en este día estamos dialogando y conversando desde cada una de las instituciones y desde experiencias escuchadas a lo largo de toda la semana y lo que hemos trabajado. Queremos aportar un camino de resignificación a la ERE, desde la vivencia de la fe como proceso de encuentro con Jesucristo, la centralidad del proceso en el niño, adolescencia y en su contexto también en la realidad que vivimos como país y en el trabajo de sinergia en red y alianza. En este momento vamos a escuchar también a nuestros hermanos invitados especiales, al padre, en primer lugar, al padre Carlos Rodríguez, que está por aquí ya. Y pues, padre Carlos, puede abrirnos su micrófono, hacer una pequeña presentación para que nos podamos conocer mejor y lo escuchamos atentamente. Bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, padre. Bueno, no sé, pero Sí, te padre escuchamos, no soy. Soy Carlos. Soy laico ignaciano, pero padre todavía no soy. Así que yo quisiera un poco... ¿Sí me escuchan? Me silenciaron. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha. A ti sí, padre. A ti Sí, sí bienvenido. Ok, es que me silenciaron, no sé quién me silenció, pero me silenciaron. Yo, No, fíjense. yo por error. Tranquila, no hay problema. Bueno, les decía, yo estoy trabajando ahorita en el Centro de Reflexión y Planificación Educativa de la Compañía de Jesús, CERPE. Nuestra directora es Ani Guinán y nuestro asesor es el padre Luis Ugalde. Nosotros desde CERPE, el tema de educación religiosa lo hemos venido trabajando desde el punto de vista, desde la formación humana cristiana. Y desde allí, nosotros una de las cosas que quizás queremos aportar a esta de la formación de la ERE es precisamente comenzar esta renovación, esta resignificación, poniéndonos de pie frente a esta situación que estamos viviendo como país, poniéndonos de pie frente a la realidad de nuestros colegios, de los niños, poniéndonos de pie delante de la vida y preguntándonos qué haría Cristo en nuestro lugar. Porque para nosotros poder llegar al programa de formación humana cristiana que tenemos, que se llama Forum, que ya lo compartí con Carmen Amelia, es para iniciar ese programa nosotros tuvimos que detenernos y tomarnos un tiempo para el discernimiento y pararnos y preguntarnos qué haría Cristo en nuestro lugar ante esta situación. A partir de eso, nosotros estamos convencidos que Cristo nos invitaría precisamente a mirar la integralidad de la persona, a mirar su experiencia de vida, su presente, su pasado y lo que se proyecta en un futuro. Y comenzar desde allí a preguntarnos también cómo hacemos nosotros para que esa integralidad sea fortalecida desde la formación humano-cristiana, desde la ERE. Entonces, en ese sentido, Carlos, se oye con mucha interferencia. No sé si apagando tu cámara se te puede entender mejor. Particularmente debemos apuntar hacia allá, o sea, la integralidad de la persona. Carlos, no se escucha.
Sería conveniente si paga la imagen. Se salió, padre, se salió de la sala. Vamos a esperar a que vuelva a conectarse. Aquí volví, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, perfecto. con la cámara apagada, con la cámara cerrada, Sí, sí, sí. para evitar que se te vaya otra vez el tono. No, bueno, un poco retomando lo que decía, que nosotros desde SERPE apuntamos a que el inicio de cualquier formación que nosotros nos estemos planteando en nuestros colegios, siempre comenzamos con el tema del discernimiento, la oración y el tema precisamente de mirar la realidad y preguntarnos qué haría Cristo en nuestro lugar, ¿no? Y seguramente que Cristo nos invitaría a mirar la integralidad de la persona, todo su ser, todo lo que es. Y que para eso es necesario, para esa formación integral, es necesario un diálogo que de alguna manera... ¿Se me escucha? Sí, Sí, padre, un diálogo, se te escucha, sí. Un diálogo que profundo, un diálogo profundo entre realidad, fe, razón, juventud, familia, escuela, donde se puedan sentar todos y poder dialogar y poder aportar. Porque si creemos nosotros que el tema de una formación no puede ser una formación vista desde un solo punto. Tiene que ser una formación vista desde todos los actores involucrados en ese proceso de formación. Y para eso el diálogo. Entonces nosotros desde SERPE, el aporte que queremos hacer a esta resignificación de la R es precisamente poder sentarnos a dialogar y escuchar desde todos los puntos de vista, desde todos los actores, y a partir de allí comenzar a pensar y a soñar la R, cosa que ya hemos venido haciendo, cosa que para mí es muy gratificante poder estar en este momento y escucharlos a todos, escucharlos durante esta semana, leerlos por WhatsApp, porque precisamente creo que en este momento estamos en un punto en el que necesitamos precisamente recoger todo esto y comenzar a construir a partir de allí. Entonces, bueno, creo que por ahí pues van las pistas de lo que nosotros queremos aportar a la ERE. También queremos colaborar con el trabajo que ya nosotros tenemos hecho. Ya nosotros tenemos 8 años y medio con un programa de formación que lo ha asumido todos los colegios de la Compañía de Jesús y Fe Alegría, que es el programa Fórum para Bachillerato. Y pues también lo ponemos al servicio porque creemos que es un fruto de nuestra experiencia, de nuestro discernimiento y de nuestra oración. Entonces, bueno, allí están. Entonces, en conclusión, 3 cositas claves: mirar nuestra realidad, preguntarnos qué haría Cristo en nuestro lugar, responder al tema de la integralidad y establecer un proceso de diálogo profundo y de construcción profunda con todos los agentes involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a seguir entonces ahora con el programa de hoy. Ya estamos un poco. Carlos Rodríguez, vamos a agradecerte por este momento, por haber compartido la experiencia de SERPE y qué es lo que sueña y lo que quiere aportar también en esta resignificación del ERE. No sé si ha llegado, está entre nosotros Freddy Obregón, quien representa a las escuelas diocesanas. ¿No está por ahí? No, no está por allí, Fray, no ha entrado. Ok, entonces vamos a continuar entonces y le damos la palabra a pues Fray José Juan de Paz, dominico y miembro de la directiva de Conver, que también pues hará su aporte en este contexto de resignificación de la ERE y cómo podemos soñar juntos, caminar juntos. Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes acompañando pues este día. Claro, me invitaron así casi que de improviso y acompañar un poco la experiencia también de la vida religiosa en el campo de la pastoral y sobre todo pues de esto de la educación religiosa escolar y sobre todo pues los años de experiencia a nivel de educación, no solamente de primaria, bachillerato y también pues a nivel de universitario. Comparto también lo que dijo el padre Carlos Gabriel anteriormente. Va en esa misma línea de lo que se viene también trabajando en muchas de las escuelas.
voy a poner ciertas dificultades de las que a veces uno ve y que deberíamos tomar, pues, tener en cuenta, sobre todo en la resignificación de la ERE. Una de las dificultades que tenemos y que todos estamos claros es la merma de la vida religiosa, sobre todo pues las vocaciones y del personal de la vida religiosa que pues nos está afectando a todos, y eso hace que de los pocos que estamos nos sobrecarguemos de trabajo y de, digamos, de la misión que tenemos del apostolado que ejercemos todos los días, ¿no? Sobre todo en el acompañamiento. Eso también nos invita a tener un compromiso más serio en la formación, sobre todo del laico, y darle la participación del laico dentro del área eclesial y sobre todo en la formación, ¿no? Sobre todo en nuestros colegios necesita que la formación del laico, una formación permanente, que no solamente que es doctrinal, sino también implica pues una formación espiritual, una formación pedagógica y un acompañamiento constante sobre todo con ellos, ¿no? Tener digamos, dentro de todo ese, para no insistir y volver a tocar algunos temas que dijo también Carlos, esa experiencia constante de espiritualidad en los docentes, en el personal, en el laico, que ayuda en el trabajo de la misión que tenemos en nuestros colegios. Y esa relación constante que debe tener con nosotros y también con los niños, sobre todo con el prójimo a nivel eclesial. Tiene que ser también una persona con una carga y una experiencia en la cual pues compartimos en la formación integral de todos, sobre todo no solamente la formación integral del niño y del joven, sino también del representante, también del personal donde se elabora y del día a día, donde nos desenvolvemos en ese sentido. Se nos pide también, cuando uno va escuchando y va viendo las experiencias de los niños y los jóvenes, ellos piden mucho de nosotros, sobre todo de la vida religiosa y sobre todo del laico, en esta formación digamos, religiosa y la formación humana. Se nos pide mucho del compromiso. Eso es lo que piden mucho los muchachos, el saber escucharlos también a ellos, el saber dialogar, como bien lo decía Carlos, es fundamental, ¿no? No es el hecho de imponer ya esa educación religiosa que solamente se limita a una formación doctrinal dentro de un salón de clase. Yo creo que debe ir un poco más allá que simplemente de la formación doctrinal. Es necesaria, obviamente, pero si olvidamos la parte humana, la formación cristiana, ¿dónde la dejamos? Esa formación humana de la cual vamos a tener unos ciudadanos que al día de mañana pues siguen siendo lo mismo de esta realidad que compartimos todos. Una realidad de sombras en la cual pues nadie colabora y una formación de una conciencia. Algo que veía sobre todo en los colegios es la falta de una formación de conciencia y que se ve mucho sobre todo a nivel de las familias. El hecho de que ponemos las cosas pero no sabemos escuchar o no sabemos preguntar a los niños o a los jóvenes ante la realidad y ir formando una conciencia en ellos. La palabra compromiso hoy en día es una palabra que para los muchachos pues no tiene sentido, una palabra que más bien suena terrible, es una palabra que todo el mundo quiere evitar y eso se ve ya a nivel general en una sociedad. Compromiso ya implica yo no quiero meterme, no me quiero comprometer con tal cosa, es una cosa que el vivir el día a día y simplemente en un presente sin un proyecto de vida, sin un proyecto a futuro. Eso lo estamos viendo en la sociedad. Entonces a veces no es estar, digamos que bien, toda la formación, vemos palabras muy bonitas y hay una cosa que, me disculpan que a veces soy un poco duro, vemos palabras bonitas, conclusiones muy bellas, pero a la hora de la realidad, cuando bajamos esas situaciones, pues no vemos como decimos muy en criollo, el queso a la tostada. Nos hace falta tomar conciencia de eso también, de bajar, observar. Nos hace falta mucho observar, tomar, anotar, escuchar, ver las actitudes de los muchachos, de los niños, de las personas. Nos falta el detenernos y ver. Y como bien lo decía Carlos, ¿qué actitud o cómo, si tú fueras Jesucristo, qué harías tú frente a esas situaciones? ¿Cuál sería tu respuesta frente a eso? ¿No?
¿responderías como estamos acostumbrados en la educación clásica o tenemos que tomar otra actitud frente a esa realidad? Entonces, es una de las cosas que se nos cuestiona. La planificación tiene que ser una planificación de competencias. Sé que a veces hay muchos de los colegios que todavía les cuesta, sobre todo la formación de competencias, hacerlo. Unas competencias que sean realistas, que van en acordes con la vida humana, ¿no? Y que la formación espiritual y va junto con esa formación integral del ser humano. Nos falta sobre todo eso, que sean más unas competencias más reales en ese aspecto. Y al mismo tiempo que responda a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Utilizamos mucho los documentos eclesiales, sobre todo papales, que son documentos muy buenos, pero quedan muy en lo doctrinal, pero no lo rumiamos, no lo hacemos carne, no los encarnamos en la realidad del día a día. Nos hace falta también trabajar ese aspecto. Y estrategias que ayuden verdaderamente tanto en la formación de uno de constante, como religioso y sobre todo como docente y al mismo tiempo como laico, pero al mismo tiempo en la formación integral del que tenemos enfrente. Niños, adultos, personal docente, administrativo y los padres. Los padres es una de las situaciones que yo veo con más frecuencia que a veces descuidamos. Los padres actúan porque tienen una experiencia, una carga experiencial de sus padres, y entonces hacen un giro de 180 grados, pero estamos viendo que hay una serie de deficiencias frente a la formación del niño y del joven. Veo sobre todo el hecho el dejar al muchacho que actúe por su propia cuenta. Hay una dejadez, no hay un compromiso del padre frente al niño. A veces hay compromisos laborales que el padre, por más que quisiera, a veces no tiene el tiempo de acompañar a sus hijos, pero también veo una gran cantidad, gran porcentaje de falta de acompañamiento de los padres a los niños. Y los niños y los jóvenes buscan en cierta manera, un refugio en el colegio, o traten de cubrir ese vacío en el personal o digamos, en el desenvolvimiento dentro de los colegios o de los liceos o de las escuelas. Entonces, hay que estar atento a muchas de esas realidades, a esas situaciones, tenerlas presentes, ser un poco como más detallistas en ese aspecto. También hay que ser muy observadores y escuchar frente a la realidad que vivimos y frente a los retos y desafíos que se nos están poniendo. Sobre todo en una situación de pandemia se nos ha propuesto, y sobre todo para las personas mayores les cuesta más el hecho del manejo de las redes sociales, el hecho de conocer los códigos del lenguaje de los chicos y de las personas, conocerlos y compenetrarse en ellos para también responder en ese mismo tipo de lenguaje y también orientarlos, sobre todo en el proceso de discernimiento, cuál es la vía más correcta en la ayuda de esa formación integral. Creo que, digamos, hay muchas cosas que quedan sobre la mesa de trabajar, pero yo creo que son las fundamentales. Una de las experiencias, así como para terminar, que ayuda mucho, y aunque no parece que es una cosa como muy sencilla, muy simple, el hecho de los actos cívicos en las mañanas de los colegios, pues se vuelve una efeméride, pues una cosa así como un recitar de una situación, de una biografía o algo, pero la oración, el hecho de comprometer al muchacho en ese trabajo de la oración, del estar también allí, que es fundamental, no solamente recordar la efeméride o el hecho de que voy a cumplir una actividad académica, también es necesario que el muchacho se involucre en ese aspecto, en el acto cívico, como una parte esencial también del agradecerle a Dios por la vida y agradecerle a Dios por las personas que tenemos a nuestro alrededor y que son fundamentales en el crecimiento personal, no solamente académico, sino también en el crecimiento personal, psicológico, emocional e integral del ser humano. Creo que, bueno, esto es así a grosso modo lo que vemos en la realidad, ¿no? Ya sería pues cuestiones de entrar en detalle pues en otra ocasión, pero eso sí, creo que es fundamental bajar esto a la realidad, que no se quede simplemente en el papel y que hagamos el esfuerzo de trabajarlo cada uno pues desde nuestras comunidades. El esfuerzo que hacen los hermanos jesuitas, que yo más o menos lo conozco a través pues, de la católica, que el desarrollo que hacemos del trabajo con los muchachos en la formación
sobre todo de identidad, liderazgo y compromiso, pues eso es una de las cosas fundamentales que buscamos, el acompañamiento del joven y el estar allí, a veces incluso el estar, es fundamental. Bien, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Fray José Juan, por estar participando con nosotros. Por aquí también ya se ha conectado. O sea, bueno, dice aquí que está, pero vamos a ver si logramos ver si es él, el diácono Freddy Obregón, representando a las escuelas diocesanas. Un saludo, padre. Mucho gusto. Un gusto tenerte aquí entre nosotros. Gracias por la invitación. Te escuchamos, Freddy. Bueno, agradecido por la participación. Ciertamente es tiempo de desafíos, de retos, tiempo de actuar, como dice el Papa. Somos promotores de la esperanza, de la paz, de la concordia. No podemos vivir los momentos actuales con indiferencia y mucho menos debemos dar paso al egoísmo. Y hoy día este tema de la pandemia es un tiempo favorable para nosotros mostrar a un Jesucristo cercano, a un Jesucristo que está en medio de las dificultades. Estaba escuchando al padre José Juan y ciertamente preocupa la indiferencia con que muchos de los muchachos o la sociedad, por el motivo, por la realidad que estamos viviendo, pareciera que nos han inyectado más bien una vacuna contra la cercanía hacia el otro, ¿no? Ciertamente debemos cuidarnos, ciertamente es una cuarentena, no es una ausencia. Y en ese sentido, desde aquí, de las escuelas parroquiales, hemos estado trabajando de manera ardua, pues, para que nuestro personal no se sienta solo, no se sientan abandonados en medio de las dificultades. En ese sentido, pues nada, dispuesto a seguir trabajando, a seguir acompañando este proceso de formación. No se trata solamente de la educación religiosa escolar como punta de lanza, que es un trabajo hermosísimo que hace nuestro personal de la pastoral educativa, sino que se trata de ir más allá, de ir un poquito más allá de las necesidades reales que están padeciendo pues nuestros colegios, nuestras comunidades. Muchas gracias, Freddy, por estar con nosotros y compartir también estas experiencias. Importante lo que estamos escuchando, las realidades, y también pues de esa forma también se convierten en retos, desafíos que nos deben llevar a esa resignificación del ERE. Vamos a escuchar a Monseñor Ovidio también esta mañana. Tiene algo muy importante que decirnos y agradecer que esté con nosotros esta mañana también, tomar un poco de su tiempo y aquí compartir. Me contaban que era el padre de la criatura del ERE. Aquí está con nosotros, pues, Monseñor Ovidio, bienvenido a este momento y este compartir de todos los que queremos ver una educación de calidad, evangelizadora y además también profética. Bienvenido. Bien, un saludo a todos y muy complacido de compartir sobre un tema que a nosotros no solamente nos interesa, sino que nos es muy entrañable. Yo comenzaría subrayando un hecho que es el del inicio o Ahí se fue por completo. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Entonces, estábamos preparando nosotros los obispos que participamos en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, preparándonos para asistir a esa reunión. Y el 8 de octubre, la reunión fue con motivo del 5º centenario, 12 de octubre. El 8 de octubre se firmó el convenio y en la firma del convenio participó muy activamente y fue factor decisivo el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien tomó muy en serio y como algo muy propio
la firma de este convenio, que se dio, la firma fue entre el ministro de Educación, que en ese momento era el ministro Bopertui, y mi persona como presidente de la conferencia. Pero hay que hacer justicia y recordar aquí el nombre del ministro Rosa, el ministro de Educación, que fue el que preparó la realización de este convenio y personalmente se involucró mucho en él. De tal manera que el 8 de octubre se firmó este convenio. Muy importante. Yo en ese tiempo y toda iglesia, el convenio era el principal proyecto. ¿Por qué? Porque involucraba millones de personas, millones de niños y adolescentes, es decir, el futuro, digamos, del país. ¿Verdad? Que no era un programa así menudo, sino un programa de sustancia y extensión muy grande. Y el convenio se hizo en aplicación del artículo 50 de la ley orgánica entonces de educación, que preveía 2 horas semanales de formación religiosa para los padres y representantes que lo pidiesen para sus hijos o sus representados. De manera que fue un paso sumamente importante y comenzó a funcionar con buen tino y con buen paso. O sea, sí. Y yo tengo experiencias muy gratas, digamos, de la diócesis de Coro, de la diócesis de Coro, y después inmediatamente de la arquidiócesis de Maracaibo, donde se inició este programa entonces con bastante decisión. Decía que era el programa más importante de la iglesia en Venezuela, y de ahí el interés que tenemos que poner todos en la realización, en la continuidad, en el retomar esto dentro de los desarrollos que en esta materia se han realizado. Entonces y ahora, y ya que se hablaba tanto de cuestiones de Bolívar y cosas esas, me gusta recordar la posición misma de Bolívar con respecto a la formación religiosa. La formación religiosa, especialmente cuando él le tocó, digamos, dirigir las riendas de esta naciente república. Y él se interesó mucho por disposiciones relativas a la formación religiosa en las escuelas y hasta llegó a recomendar textos muy concretos. Hay una carta del episcopado venezolano con ocasión del bicentenario del nacimiento del Libertador de la formación y la educación religiosa, y trae toda una serie, digamos, de referencias muy interesantes. Y ahora que se habla tanto de bolivarianismo, aunque muchas veces es pura retórica, es bueno recordar que si alguien se preocupó de la formación religiosa en la escuela, fue precisamente el Libertador. Y no solamente con buenos consejos, sino también con medidas muy efectivas desde el punto de vista pues, gubernamental. Otra cosa que quisiera aquí poner de relieve es lo que el Concilio Plenario de Venezuela dijo con respecto al programa de educación religiosa escolar. Bueno, hay 2 documentos del Concilio Plenario de Venezuela al respecto, que se ocupan de esta cuestión. El documento sobre catequesis y el documento sobre iglesia y educación. En los 2 hace referencia al convenio y da también algunas orientaciones que son bastante importantes. Por ejemplo, toca el tema también de la diferencia que hay entre la educación religiosa escolar, específicamente tal. Porque tenía que llenarla para poder imprimirla. Menos mal que no la imprimió. Dios sabe lo que hace. Porque imagínate, gasta 500. Por favor, le agradecemos mantener los micrófonos cerrados. Que hay entre la catequesis como tal y la educación religiosa escolar.
hay el matiz este de que el uno, en la catequesis, se dirige a la inserción en una comunidad cristiana concreta y a una formación que está no únicamente, pero sí está muy, muy dirigida a la recepción de ciertos sacramentos como la primera comunión y la confirmación, aunque el concepto de catequesis que da el concilio es un concepto de tipo procesual, es decir, que va más allá que de la niñez y pone el acento en los adultos y va más allá de algo puntual sacramental y entiende esto como algo que se extiende durante toda la vida, de manera que uno necesitará y tendrá que formarse desde el punto de vista religioso hasta que uno le eche tierra por encima. Entonces ya no necesita uno formarse más. Bueno, y la educación religiosa escolar tiene el matiz y el concilio mismo plenario lo dice, y después en los documentos sobre educación religiosa escolar generales a nivel continental o a nivel más alto lo pone de relieve, que la educación religiosa escolar pues se ubica en un contexto, en un ámbito diferente, en un ámbito de tipo cultural general, y entonces entiende esta educación religiosa como parte integrante o integralizante de la formación humana, la formación humana que tiene que tener esta dimensión pues, cultural, religiosa y de apertura a lo trascendente y después de exploración en todo aquello que toca a la formación, al entender y desarrollar la persona en una perspectiva, digamos, más completa, teniendo presente todos los elementos en cuestión. Ahora, con respecto a esto de la educación religiosa escolar, quisiera 2 o 3 cositas poner de relieve. Y una es el interés que tienen que tener los padres y representantes en esta materia. Se suele, y yo personalmente lo suelo hacer, es subrayar el papel de la familia como la primera escuela. La primera escuela, el primer centro introductor en la cultura es la familia. De esta manera que la familia no puede descargar en la escuela una serie de tareas que le son fundamentales. El primer centro de formación de la persona como ser responsable, libre y después como ser social, solidario, etc., es la familia. Retomar eso, apoyar eso, desarrollar eso, pero la familia tiene como la primera escuela. Yo recuerdo alguna vez lo digo un poco para amenizar la exposición, una señora que me decía, caramba, ¿usted no conoce alguna escuela que me pueda recomendar y pueda dar alguna recomendación para que admitan a mi niño, etcétera, que para ver si lo compone? Y yo le digo, bueno, usted es el que tiene que componerlo, la escuela no lo compone. La familia es que tiene que componerlo como primer agente de humanización, de personalización, de responsabilización de la persona, no solamente en el entorno familiar, sino con respecto al contexto social. De tal manera que esto de la educación, en un comienzo se tuvo este convenio. Después, cuando el convenio comenzó a funcionar, digamos, esperable o inevitable que otras confesiones, digamos, concretamente hermanos separados, comenzaron a reclamar para ellos también la firma de convenios, ¿no es así? Bueno, y de hecho se firmaron algunos convenios de tipo regional. No se fue más allá por todo lo que sucedió después con el nuevo gobierno o el nuevo régimen. En realidad, el convenio de educación religiosa escolar planteado actualmente no se formula en términos excluyentes, sino que está abierto también a otras iniciativas de otras confesiones religiosas serias que puedan llegar a formalizar el funcionamiento de formación para sus respectivos, digamos, adherentes dentro de la escuela. Pero eso no es asunto ya que nos toca a nosotros directamente, pero sí hay que estar abiertos a esto, es decir, que no se plantea con carácter excluyente, sino dentro de un marco de libertad, digamos, religiosa y de respeto también a las otras confesiones. De tal manera que
Hay una cosa que también es necesario tener presente en esto, es cuando se maneja lo de educación religiosa escolar. Yo recuerdo que durante este régimen, algún ministro de Educación en una reunión que tuvimos nosotros a propósito de educación católica, en el sentido más amplio de la palabra, hacía mucha referencia al Estado docente. Hay metido en el ambiente mucho este concepto de que el Estado, del Estado laico entendido como Estado laicista. El Estado laico en sentido auténtico significa, digamos, que el Estado no está alineado ni propulsando una determinada confesión religiosa, pero tampoco se lo puede entender en sentido laicista. Es decir, de pretender que lo religioso es simplemente para consumo de tipo familiar o consumo de la sacristía. Lo religioso tiene que estar presente, digamos, en la vida de la persona en cuanto tal, que no es solamente una especie de átomo cerrado sobre sí mismo, sino que es un ser social y tiene que ser considerado en su socialidad. Y por eso lo religioso no es solamente algo relegado a un refrigerador hogareño, sino que tiene que hacerse presente también en la vida pública a través de los ciudadanos, digamos, católicos, y en todo caso el Estado tiene que ser respetuoso de ello. El Estado no es para asumir una ideología ni para asumir una confesión religiosa e imponerla. Es un Estado que tiene que ser un Estado pluralista, abierto a todos los ciudadanos y por lo tanto a sus distintas, digamos, alineamientos de tipo político, de tipo religioso, de tipo cultural general. Pero esto de estar muy atento a esa concepción del Estado docente como el Estado educador. El Estado no tiene por qué ser el Estado educador. El Estado tiene que apoyar a la familia, apoyar a las entidades, digamos, de tipo civil en la función que tiene educativa y trazar sí ciertos lineamientos, pero no imponer una determinada ideología como sería esa, la de la reclusión de lo religioso a lo simplemente privado, como si lo religioso no tuviese que estar presente también en lo público, etc. Ahora, con respecto a la conveniencia del programa, mire, yo he insistido siempre que sí, importante es saber cómo sembrar papas y cultivar cebollas y cómo abrir una carretera de la persona para ser constructor de un tipo de convivencia que esté a la altura de la dignidad del ser humano, de sus derechos y deberes fundamentales, y como ser, qué sé yo, no solamente inmerso en el mundo, sino abierto a la transición. La educación sea una educación de tipo integral, ¿sí? No solamente hemos nacido para saber cómo hacer cosas, sino cómo desarrollarnos nosotros como personas y cómo desarrollar la convivencia que sea una convivencia realmente humana, que corresponda, que ayuda a la dignidad del ser humano, a sus derechos fundamentales y al plan de Dios, es decir, que nos creó nosotros como seres inteligentes, libres, responsables, servicio a la fraternidad y abierto a la alabanza a Dios. De manera que esto no puede resolver un determinado ámbito, en lo puro que es yo, científico, académico, técnico, sino que tiene que tener un contenido rico. Y de ahí la formación en valores. Cuando uno ve, por ejemplo, la realidad venezolana, nosotros tenemos crisis bueno, hay una crisis global aquí que envuelve todos los ámbitos de la vida de la persona y de la vida de la comunidad, pero es una crisis que en el fondo es radicalmente una crisis de tipo cultural, ético-cultural, ético-espiritual. El problema no son las cosas, el problema es quien maneja a la persona humana. Y entonces tiene que darse. Y fíjense, pues, había una materia que se llamaba Educación Moral y Cívica, eso desapareció. Y el programa el convenio ERE, pues fue teniendo más y más
dificultades, etcétera, como algo, digamos, para va al fondo de la cuestión. Y Venezuela necesita una realidad. Hay un vaciamiento de muchas de las personas y de los grupos sociales. Ahora es que son fundamentales para la constitución de la persona y de la sociedad. Valores que tienen que estar presentes, valores que tienen que ser cultivados y desarrollados. No se va a tener una convivencia, una nueva sociedad sin personas nuevas. Y estas personas nuevas no solamente son personas nuevas en la inteligencia o en el manejo de conocimiento puramente científico o técnico, sino de manejo, digamos, de valores, de cómo tejer una sociedad, tejer una fraternidad, una solidaridad para un crecimiento que yo integral del país y para no hablar del mundo en general. Y la educación religiosa escolar va en esa dirección. Y claro, ya que se imparte en parroquias o ya más específicamente en grupos cristianos, en cuanto tiene muy presente esta relación o este enmarcamiento o este enmarcarse en lo cultural, en lo cultural. Es decir, lo religioso entendido como algo fundamental para hablar de una cultura en sentido global. Cómo el creyente se sitúa frente a los distintos ámbitos de la vida social, cómo se maneja él como una persona responsable y una persona sociable, en actitud de servicio, en actitud pues, de colaboración, de corresponsabilidad. De tal manera que el programa de educación religiosa escolar, pues entonces se lo entiende en este sentido más amplio, sin diluir lo cristiano. Nos tiene que presentar una visión del mundo, digamos, una visión de la historia, desde una perspectiva humano-cristiana, y que la persona de Cristo sea referencia, digamos, al hablar del desarrollo de la persona hacia estadios, digamos, superiores, y la persona de Cristo, y quien dice Cristo habla del Dios que es amor, de Dios que es Trinidad. No es una catequesis dirigida al fortalecimiento de una comunidad cristiana determinada, ni tampoco a los sacramentos, pero sí tiene que formar al creyente para que pueda dar una respuesta al mundo y sobre el mundo en el sentido de los valores humanos cristianos del Evangelio. Y en la realidad concreta nuestra venezolana, que forme las bases de una ciudadanía proactiva, constructiva, de progreso, de desarrollo. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como cristianos y como católicos en un país que se confiesa, que sea la forma de confesión que sea, que se confiesa mayoritariamente católica. Tenemos una gran responsabilidad de formar gente para transformar este país. Porque algunos entienden la formación religiosa en un sentido, digamos, muy verticalista, intimista, verticalista, y espiritualista, un espiritualismo desencarnado. No, formar cristianos, digamos, en un sentido integral, y que puedan y deban y se conviertan en constructores de una nueva sociedad, en la libertad, en la justicia, en la solidaridad, en la fraternidad, en todo aquello que da a una convivencia y a una sociedad un fundamento realmente firme y abierta a lo trascendente, no cerrada sobre sí mismo. El cierre de la sociedad sobre sí mismo es un empobrecimiento muy grande. La sociedad se consolida en la medida en que se abre, digamos, se abre al cosmos, se abre a la realidad total y se abre, por lo tanto, qué sé yo, a la realidad trascendente y absoluta por excelencia, que es la realidad divina. De esta manera que me complace mucho estos días dedicados a la educación religiosa, escolar, ¿no? ¿Sí? Porque estamos tocando un punto neurálgico. Bueno, y a todos ustedes,
y a nosotros todo Dios nos bendiga y nos haga firmes en la fe, en la esperanza y construyamos una sociedad en el amor. Muchas gracias, Monseñor. Nos ha dado, además de un aporte importantísimo para la resignificación de la escuela religiosa, pues también una parte histórica. Volver a los orígenes es muy importante. Dar nuestra mirada a cómo nació todo este momento, pues es importantísimo. Vamos ahora, pues, a darle la palabra. En primer lugar, saludar a la licenciada Elsa. Ella está con nosotros, pero también nos gustaría escucharla ciertamente saludando. Elsa Taimén González, que ha sido también parte del equipo de los que han estado programando y los que han estado protagonizando, por decirlo de alguna forma, todo este momento. Elsa, si estás por allí, un saludito. Sí, gracias, Freddy, y gracias, Monseñor. Gusto escucharlo. Y como decía Freddy, volver a la fuente. ¿Sí? Volver a esa fuente que nos nutre y que de allí vamos a partir para esta resignificación de la era, y pues agradecer de verdad a todas las instituciones que nos han acompañado esta semana, que en el marco de esta nueva realidad que estamos viviendo ha sido de gran satisfacción y realmente una celebración está en este camino que hemos iniciado y que vamos a continuar para la resignificación de la era, sobre todo al equipo de Conver, de verdad que se han portado a la altura. Pero no es el cierre todavía, así que simplemente estamos aquí y gracias a todos por la participación. Sí, bueno, este es un momento para podernos escuchar todos nosotros, en torno pues a las preguntas que hemos estado formulándolo. Cada uno ha ido respondiendo a las instituciones, pero también nos gustaría, desde los que estamos aquí, unos minuticos escucharnos. Desde cada una de las instituciones que están representando o participando o interesados en ella, y desde las experiencias que ustedes también han escuchado hoy, ¿cómo podemos nosotros aportar a este camino de resignificación de la ERE? Aquí hay una mano levantada, el licenciado Johnny Romero. Adelante, Johnny. Paz y bien, hermanos y colegas. Bueno, quería en principio saludarles y abrazarles espiritualmente en la distancia y decirles que estoy muy, pero muy contento con toda la actividad que realizaron a lo largo de la semana. Felicitaciones a los organizadores, a los que lo pensaron y a los que lo hicieron posible. No quiero dejar pasar la oportunidad porque estoy sumamente emocionado de escuchar a mi mentor, a mi guía espiritual, a mi pastor durante tantos años y a mi jefe dentro del programa de educación religiosa escolar durante los 20 años que nos pudo acompañar dentro y fuera del estado en Falcón. Quiero hacer énfasis en que, bueno, en un vocabulario más alto, más amplio, más experimentado, ha dicho lo que se ha venido diciendo en todas las jornadas que se han hecho con relación a la revisión del programa de educación religiosa escolar para darle un nuevo significado, para darle la adecuación a los tiempos que estamos viviendo, a la nueva legislación, a la nueva pedagogía, a las nuevas tecnologías y a la nueva normalidad. Así que mi invitación es a que reflexionemos en torno a lo que Monseñor acaba de decir, que, bueno, lo dije también hace unos días atrás, quizá de una forma más simple, pero el programa de educación religiosa escolar realmente es una necesidad. Venezuela, las nuevas generaciones, las familias de las nuevas generaciones necesitan el programa de educación religiosa escolar como una forma de recuperar el sentido humano, el sentido ciudadano, la responsabilidad frente al planeta, frente a la sociedad, frente a la política y frente a Dios. Porque también tenemos, el programa de educación religiosa escolar tiene retos frente a la iglesia. La iglesia también tiene sus propios retos y nosotros tenemos que asumirlos. Bueno, parece que terminó de participar y está... Acá dice Galaxy 01, pero sí está con la mano Perdón, levantada. me reconecté. Sí, ahora sí.
¿Puedo terminar? Sí, sí, claro. Bueno, cerraría diciendo eso, que los felicito por la organización, que Dios nos siga bendiciendo con cosas como esta y seguimos a la orden para trabajar con esto que yo llamo mi hija mayor, la educación religiosa escolar. Paz y bien para todos. Paz y bien. Saludos. Entonces, Galaxy 1 y luego Salomé. ¿Aló? Sí. Sí, buenas, un saludo para todos. ¿Cómo podemos nosotros aportar a este camino de resignificación del aire? Bueno, cada uno desde sus realidades, desde su centro, desde su vivencia, podemos ir aportando en la construcción de un mejor país, ayudando, animando a los jóvenes, sobre todo animándolos, porque venimos de una etapa muy difícil, de una etapa que hay que hacer un proceso, pero cada uno desde nuestros espacios, animarlos, acompañarlos a vivir esta experiencia, a trabajar los valores humanos cristianos. Un saludo para todos, muchas gracias por esta semana, excelente tema. Saludos desde Fe y Alegría, Padre Velas Cumaná. Muchas gracias. No dijiste tu nombre, pero no que por nada. Galaxy 01. No, muchas gracias por haber participado. Salomé también está con la mano levantada. Sí, gracias, padre. Lo importante, escuchando las intervenciones y leyendo el chat con las participaciones, es algo que desde el día lunes que se inició la semana de celebración de la educación religiosa escolar que conocemos como ERE, es importante tener en mente que no es la simple elaboración o la reelaboración de unos programas, que a veces en el caminar del tiempo se nos puede convertir en un cumplimiento. Y resulta que lo central es comprender cuál es el sentido, y por eso hablamos de resignificación de la ERE, cuál es el sentido real que tiene en su importancia la educación religiosa escolar. Entonces, en ese sentido, creo que el reto más grande que tenemos nosotros no es crear unos contenidos para un programa, sino darle el sentido real que va a tener la formación de la educación religiosa escolar, porque entonces realmente, alguien comentaba en los chats que teníamos que trabajar con mentalidad de triada, familia, comunidad y escuela. Es que la educación religiosa será así si entendemos cuál es la esencia básica y cuál es su importancia dentro de no solamente unos contenidos para dar una respuesta, y como ya habían colocado varios en ejemplo, inclusive Monseñor Ovidio, nosotros no estamos para cambiar a un muchacho, sino simplemente estamos ayudando a moldear al futuro cristiano que también descubrirá su vocación y su compromiso dentro de su iglesia, dentro de una comunidad y dentro de lo que implica ser Venezuela. Entonces creo que ese sentido, lo que le debemos hoy realmente a la educación religiosa escolar, es cimentar su finalidad, su importancia, y por tanto llegarán tranquilamente todos los contenidos necesarios para formar al futuro hombre y mujer que formará familia, formará país y cultivará vocación. Gracias, Salomé. Pues no veo ninguna mano más levantada. Creo que es el tiempo de ir redondeando, de ir también llegando. Perdón. No sé si Mari Alvarado o está solamente haciendo una reacción. Bueno, agradecer a Salomé. Bueno, Gladys. Sí, Gladys. Padre. Bueno, padre. Quisimeto. Ok. Adelante, Mari. Bueno, somos Freddy y Mari de la Pastoral Educativa de aquí de Barquisimeto. Bueno, somos un matrimonio que estamos dirigiendo la pastoral, pues, y para nosotros nuestro aporte y nuestro gran reto acá en la diócesis, en la realidad que vivimos, pues es la arquidiócesis, es la conformación de los equipos parroquiales, porque por la crisis que estamos viviendo hemos visto que algo que ha sumado a nuestro favor es que las instituciones educativas ahora, la mayoría de los docentes son del entorno de la comunidad.
ya no tenemos tantos docentes viajeros como antes o que pertenecían a otras comunidades lejanas y ahora son docentes que o viven en la comunidad donde está la parroquia o en zonas muy cercanas. Entonces la conformación para nosotros de los equipos parroquiales de pastoral educativa pues es como el primer arranque de eso, porque esos docentes que conformarían la pastoral educativa o se animan en los programas de formación, pues son los mismos docentes que laboran en las instituciones y serían ese fermento animador para llevar ese mensaje cristiano, ¿verdad? Llevar esa trascendencia, esa espiritualidad al proceso educativo, que los contenidos programáticos sean permeados por ese mensaje de Cristo en búsqueda de un ciudadano con una mentalidad de justicia al estilo de Cristo, pues. Y pues eso es lo que nos anima y sería pues nuestro reto y nuestro trabajo en la arquidiócesis de Barquisimeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy y Mari, desde Barquisimeto. Un gusto que haya estado también siguiendo todos estos días. Gladys, te escuchamos. Mira, de verdad que los felicito también por esta semana tan rica y tan productiva y fructífera, ojalá que dé bastantes frutos. ¿Verdad? Mi aporte es, como decía la intervención anterior, es importante. ¿Aló? Sí, ahora sí, te escuchamos. Bien, te digo que es muy importante porque desde que se inició lo que es el programa de la ERE, ¿verdad? Siento que faltó más presentación, más como algo, conocimiento de que todos aquellos que van que están en esa labor de dar la ERE, ¿verdad? Entonces, creo que quedó como muy en el aire, ¿verdad? Es decir, siento que faltan esa vivencia primero de nosotros, luego presentarlo como más gustoso a todo nuestro personal que da la ERE, para que puedan dar desde la parte vivencial. Así como por lo menos a mí me encantó esta semana, es decir, ha sido como más así gustosa, pues, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es lo que falta, como llegar a los colegios, presentarlo de una forma vivencial primero a los docentes, a los que van a impartir la ERE, para que pueda llegar con esa vivencia, que podamos proyectarlo, como lo que nos decía la hermana el martes, ¿verdad? De las inteligencias, es desde dentro, ese es mi sueño, ¿verdad? Que todos vivamos desde adentro de lo que sentimos, proyectarlo a los niños y que los niños puedan proyectarlo hacia afuera, ¿no? Porque siento que ha quedado como muy teórico, ya, lo presentamos como muy teórico, entonces así se ha reproducido como muy teórico, entonces se hace falta como la vivencia, como saborearlo como se ha saboreado, por lo menos yo he saboreado esta semana, maravillosa, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que hace falta en los colegios, hacer saborear ese programa, hacerlo vivencial y bueno, ese es mi sueño, espero que lo podamos proyectar de Justamente es uno de los retos, de los desafíos de la ERE. La resignificación incluye también y compromete todo este aspecto que acabas de decir. Muchas gracias, Gladys, por tu aporte. Edgar, tienes toda la palabra. Muchas gracias. No, yo solo quería unirme a la gratitud y al compromiso que genera pues todo este trabajo esta semana, que viene a condensar todo un esfuerzo que se estaba haciendo de las instituciones, desde la conferencia, el Departamento de Educación y bueno, todos los aliados. Y esto sencillamente es una muestra más de ese camino, que detrás de esto ha habido mucho trabajo y todos somos conscientes de eso. Así que creo que para mí sencillamente es gratitud y compromiso hacia seguir trabajando juntos, animados, porque creo que nuestro país precisa
y nuestra educación precisa de este llamado profético en el que hoy estamos nosotros. Así que agradecidos y desde AB, pues bueno, comprometidos a seguir trabajando en equipo. Gracias. Esa es la idea, compromiso de aquí. No solamente nos hayamos sentido bien en esta semana, sino que además demos los primeros pasos para juntos, porque esa es la ideal, que no lo hagamos individualmente también, sino desde una presencia conjunta de la que nos llama tanto el Papa últimamente, ¿no? Una pastoral de ir conocimiento, de conocimiento y también de equipo. Bueno, hay algunos comentarios dentro del chat que, bueno, de agradecimientos de varios hermanos que están aquí, de Elisa, Norelis, de Freddy, desde la Arquidiócesis de Caracas, y también agradecer a que representa a todas las escuelas diocesanas, parroquiales, no solamente la de la Arquidiócesis de Caracas, sino de todo el país. Y nuestros saludos para ellos, y para Celsa, Marlene, etcétera, que están escribiendo. Ya sabemos quién es Galaxy A1, que ella es Gladys Villamizar, y la felicitamos porque nos está conectada desde Gladys Villamizar desde Cumaná. Muchas gracias por estar aquí también. Y estamos llegando ya a un momento que es importante también para nosotros, hacer un resumen de todo esto y pues luego adquirir un compromiso. Dejo la palabra entonces al encargado de este momento, quien va a hacer el resumen del día. Hola, muy buenas tardes para todos. Les saluda por aquí Carmen Amelia, de toda esta experiencia que hemos tenido durante la semana. Voy a apagar la cámara porque me parece que así puedo mejorar un poco mi conexión y me puedan escuchar bien. Voy a intentar hacer un resumen, una síntesis de todas las ideas que hemos tenido durante la semana y que creo que nos pueden ir acercando cada vez más al compromiso de lograr la resignificación de nuestro programa de educación religiosa escolar. Entonces, bueno, apago la cámara un momentico y les comento. Quiero hacerme eco en primer lugar de la idea que comentaba Salomé ahorita en su intervención, donde nos decía que el camino de resignificación no significa solo hacer unos nuevos programas. El camino de resignificación nos implica en la comprensión de una educación religiosa escolar adaptada a los nuevos tiempos, donde podamos, y aquí ya empiezo un poco las ideas de síntesis de lo que han hablado tanto los ponentes como los distintos aportes que ustedes han podido ir haciendo por el chat, ¿no? Lo primero, quizás algunos no tengan un orden, así que me perdonan que de pronto no haga un hilo conductor de todas las ideas, pero bueno, después en un paso posterior podremos ir generando un proceso mucho más centrado. Lo primero, pues, que es importante retomar los caminos recorridos. Creo que era un aporte que nos hacía Edgar desde la BED, recuperar la memoria histórica. ¿Por qué? Porque esto nos hace reconocer que no empezamos de cero, sino que existe toda una historia, todo un camino, toda una serie de personas que aportaron en su momento para lo que es el programa de educación religiosa escolar hoy. Entonces, eso sería como un primer paso a adentrarnos en esta etapa de la resignificación. Lo segundo es que en este camino de recuperar la memoria histórica, pues nos corresponde también mirar nuestra realidad hoy. Nos lo decía Fray José Jesús, si mal no recuerdo, este tema de que miremos, o lo decía también Carlos, que miremos la realidad. Y en este sentido, nosotros desde hace algunos meses comenzamos a consultar a las directivas de las instituciones sobre 4 elementos importantes de la educación religiosa escolar, que son las luces, las sombras, los sueños de la ERE y los compromisos que podemos asumir. Esta consulta que iniciamos hace unos meses con las instituciones, solamente a nivel de directiva, pues es una consulta que vamos a ir abriendo, sobre todo en este clima de sinodalidad que nos pide la Iglesia, a un proceso de escucha a todos los actores educativos. Es decir, que este proceso de escucha de luces, sombras, sueños y compromisos de la educación religiosa escolar sea aportado no solamente desde las directivas de las instituciones, sino también desde los docentes, los padres y los representantes, los estudiantes y todos los que conforman la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque todos forman parte de esta comunidad y todos tienen algo que decir
con respecto a la educación religiosa escolar. Otros elementos importantes de la resignificación es el tema de reconocer el camino de la ERE y su aporte en la construcción trascendente de la persona. Además de eso, le sumo la idea de Monseñor Ovidio de formar al creyente, de formar a gente para transformar al país y que la educación religiosa escolar sea realmente una base de la ciudadanía. Otro elemento es volver la mirada hacia las competencias o la experiencia espiritual. Es decir, que dentro de la resignificación de la ERE ciertamente comprendemos el tema de su rigurosidad académica, de tomarla en cuenta como una asignatura tan importante como lo es el lenguaje, como lo es el castellano, como es la matemática, la historia, porque ella en su rigurosidad académica apunta al desarrollo de una cultura religiosa, pero que también tiene que estar basada siempre en una espiritualidad que trasciende a toda la vida de la persona. Otro elemento importante de lo que rescato de esta semana es la comprensión de la ERE como una dimensión de evangelización explícita en la escuela. ¿Por qué? Porque hay la evangelización implícita en la escuela y la evangelización explícita. En la evangelización implícita nosotros podemos tomar en cuenta pues todo esto, lo del clima laboral, lo que el docente tenga los recursos disponibles para poder hacer su trabajo, ese diálogo de los padres y representantes. Hay alguien con el micrófono por ahí encendido que me interrumpe. Me hace perder la idea. Gracias. Si lo apagan, se lo agradezco mucho. Vale, muchas gracias. Bueno, les decía que entonces hay temas de la evangelización implícita dentro de la escuela, que son eso, pues el clima que se genera en la escuela, el que se vivan los valores cristianos en la escuela, en la relación entre los padres, los maestros, los directivos, todos los que conforman la comunidad educativa. Eso entra dentro de la evangelización implícita, pero luego tenemos elementos explícitos de evangelización y la educación religiosa escolar es una dimensión de esa evangelización explícita dentro de la escuela. Entonces sería interesante que nosotros pues pudiéramos explotarla explícitamente en la escuela como educación religiosa escolar. Luego el tema que es mucho más amplio que la educación religiosa escolar es el tema de la pastoral educativa. Entonces, la comprensión de la pastoral educativa como la columna vertebral de la escuela es un elemento fundamental para la resignificación de la ERE. Una pastoral, además, que conduce al encuentro con Dios. Es decir, una pastoral que propicia espacios. Y yo diría aquí estos tres elementos claves que nos regala el Papa Francisco en el Pacto Educativo. Una pastoral que propicia espacios de escucha paciente, de diálogo constructivo y de mutua comprensión, tomándolo en cuenta como una metodología de vida, una metodología de relación con las personas que nos hacen crecer en esas relaciones humanas. Entonces, si nosotros comprendemos la pastoral desde esta metodología de la escucha, del diálogo y de la comprensión mutua, pues tendremos una pastoral que se convierta en la columna vertebral de la escuela y que además no sea solamente una pastoral dirigida a los estudiantes, sino una pastoral para todos los integrantes de la comunidad educativa. Otro elemento importante que surgió durante la semana es el tema del desarrollo del contenido axiológico dentro de la educación religiosa escolar. Yo complementaría con el tema de que todo el valor de la persona humana tiene una raíz profundamente cristiana. Es por tanto que cuando nosotros presentamos valores humanos, presentamos a Jesús como modelo de vida y virtud. Entonces, esto para reforzar el tema de la evangelización explícita que debemos vivir también desde la educación religiosa escolar. Yo diría pues entonces que no renunciemos a nuestra evangelización explícita, obviamente siempre en un clima de encuentro, en un clima de diálogo, de respeto a las diferencias, de la diversidad de la práctica religiosa, que podamos nosotros realmente escuchar la voz de los niños y los jóvenes, tal como lo decía el Fray Juan, tomando en cuenta una visión integral de la persona. A este propósito,
en el pacto educativo, pues se nos regalan también 3 valentías que yo quisiera rescatar en este momento para todo este proceso de resignificación de la educación religiosa escolar, que es el tema de la valentía de poner a la persona en el centro. Esto quiere decir que necesitamos en todas estas dimensiones podamos encontrar los valores cristianos y acompañar el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones y no solo en la dimensión piadosa, sino que realmente la espiritualidad que marca la vivencia, por ejemplo, de la sexualidad, la vivencia de la dimensión natural, la vivencia de la dimensión de relación con los otros. Entonces es importante pues esta valentía, me parece, para este proceso de resignificación. Otra es la valentía de disponer los recursos con responsabilidad y creatividad. Esto quiere decir entonces que nosotros tenemos que trabajar con los recursos disponibles. Me quedo con una frase muy retadora que decía la hermana Elena el día miércoles. Ella decía, bueno, si los recursos disponibles que tenemos hoy en día es el trabajar con internet, trabajar a la distancia, entonces esos recursos tenemos que usarlos con responsabilidad y creatividad. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que esto termine para arrancar, porque si no, no hacemos nada. Y ella lo decía así, entonces, el que no le gusta el internet, ¿qué ha hecho durante este año de pandemia, o más de un año de pandemia? Entonces, creo que muy interesante eso de disponer los recursos con responsabilidad y creatividad para que nosotros sepamos aprovechar todas las cosas que tenemos a mano. Y la última valentía que nos regala el Papa es el tema de la valentía de educar personas disponibles al servicio. Toda educación entonces tiene que llevar ese sentido trascendental, ese sentido de ser útil al país, útil a la comunidad, y eso no tiene su base en el servicio, que nosotros podamos realmente a través de la educación religiosa escolar, a través de la pastoral, pues realmente ofrecer una base para la ciudadanía, como lo decía Monseñor Ovidio hace rato, ¿no? Otro elemento importante que surgió es el tema de la familia, pues entonces no solamente el interés de la familia en la educación de los hijos, sino en la manera como nosotros podemos acercarnos también a la evangelización de la familia y a trabajar en conjunto con ella. Y también la idea, lo comentaba ahorita Freddy en su intervención, Freddy y Mari, el tema del fortalecimiento de la pastoral educativa. La pastoral educativa, los secretariados de educación, la pastoral educativa parroquial, que nosotros podamos ver en la pastoral educativa, pues un modo, una manera de acercarnos a la evangelización de la escuela, y evangelizando la escuela, pues evangelizamos la educación. Y quisiera cerrar con la idea, una idea que nos regaló el lunes el padre Leonardo. Él nos recordaba este proverbio africano que inspiró al Papa con el tema del pacto educativo, que era que para educar un niño se necesita una aldea entera. Y el padre Leonardo nos decía que la pandemia nos sacó del aula para hacernos comprender que formamos parte de la aldea. Entonces, qué interesante y qué bonito que nosotros, educadores, podamos también acompañar a la sociedad a descubrir su vocación educadora. Es decir, que podamos sacar de la educación de las aulas y convertir a toda nuestra sociedad en una sociedad que eduque, en una aldea que eduque, como lo dice el Papa Francisco. Entonces, bueno, creo que tenemos muchos retos, muchos elementos por donde caminar. Esta semana nos ha regalado un camino que debemos ahora sistematizar, que debemos convertir en pasos coherentes para que nuestro proceso de resignificación de la educación religiosa escolar pues dé unos aportes claros a la construcción de país. Y ya, último para finalizar, que creo que ya me he despedido como 2 veces, pues este tema de agradecer, de ser agradecidos por todo lo que hemos vivido esta semana, por todos los que se han comprometido a participar, los que nos han acompañado como facilitadores, los que nos han acompañado como moderadores. Un agradecimiento muy especial a la Conver, que nos ha permitido a través de sus plataformas llevar adelante toda esta actividad a través de esta cuenta de Zoom.
pero también a través de los videos que han sido colgados todos los días en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden consultar allí todas las ponencias de esta semana. Entonces, bueno, mi gratitud para todos ustedes, para Elsa, para el equipo también del programa ERE del Departamento de Educación, para la ABET, Fe y Alegría, APET, y bueno, nada, comprometerlos aquí públicamente a que este proceso de resignificación nos confirme en el trabajo en alianza, nos confirme en el trabajo en conjunto, para construir país. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que este intento de síntesis pues haya podido recoger algunas ideas valiosas que compartimos durante esta semana y bueno, eso nos ponga en perspectiva de compromiso. Muchísimas gracias. Gracias Carmen Amelia por ese buen resumen y también nosotros estamos agradecidos de contribuir justamente desde nuestras diferentes formas de ser y de nuestras instituciones a un camino sinodal, un camino en la que justamente estamos llamados a hacer, como lo ha insistido mucho el Papa. Y quisiera terminar este momento, como el que corresponde cerrarlo, precisamente con las palabras que recién nos han llegado del Papa, que por eso ha motivado la ausencia de Fe y Alegría en los jesuitas, con en el aniversario justamente de una institución jesuita importante para ellos y que es un mensaje para la educación católica y que nos va a ayudar seguramente a estar muy en sintonía de lo que hemos dicho todos estos días y cerramos dándole gracias al Señor con este don que nos ha dado cada uno, ser portadores, educadores, formadores de las nuevas generaciones, dando a conocer también por aquí nuestra evangelización a Cristo. Entonces, comparto el video de el Papa. Y con eso nos despedimos. Gracias a todos por estar en este momento. Creo que tengo que Maribel, mientras están tomando la foto, se me olvidó comentarles, por allí Elsa está compartiendo un link de un Google Form que les pedimos a todos los que están aquí y que también lo puedan compartir con los docentes, con los padres, donde estamos haciendo el proceso de escucha. Entonces, por favor, si pueden entrar en el link, cópienlo para que ustedes puedan participar. Además de eso, tenemos 2 grupos de WhatsApp donde nos reunimos los segundos jueves de cada mes a compartir temas de la resignificación de la educación religiosa escolar. Entonces, bueno, es importante en las redes del Departamento de Educación, @cbeducación, pueden encontrar o preguntar para que les envíen el link para formar parte de estos grupos de WhatsApp. Repito, nos reunimos los segundos jueves de cada mes para compartir un poco el webinar del primer jueves que se hace por YouTube a través del canal del IMPA, que además están todos buenísimos y los pueden mirar. Desde octubre del año pasado hasta ahorita hay 9 seminarios grabados allí en el canal del IMPAS, todos temas relacionados de la ERE. Bueno, esto fue un comercial. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas de la comunidad educativa de Flaxi, una reflexión festejando los 20 años de la Federación. Digo festejando porque todo paso adelante siempre es motivo de fiesta. Jesús es el modelo que nos enseña a relacionarnos con los demás y con la creación. Él nos enseña a salir afuera, a encontrarse con los pequeños, con los pobres, los descartados. Siempre buscaba esa gente él. Que nuestros colegios formen corazones convencidos de la misión para la cual fueron creados, con certeza de que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. La vida que se guarda termina siendo un objeto de museo con olor a naftalina y no ayuda a eso. Deseo que los colegios sean colegios posada, es decir, donde puedan recomponer heridas propias y ajenas, colegios de puertas abiertas, reales, y no solo de discurso, donde los pobres puedan entrar y donde se pueda salir al encuentro de los pobres. Ellos encarnan la sabiduría evangélica, que es la óptica privilegiada desde la cual tanto podemos aprender.
colegios que no se enrosquen en un elitismo egoísta, sino que aprendan a convivir con todos, donde se viva la fraternidad, sabiendo que todo está conectado y recordando que la fraternidad no expresa en primer lugar un deber moral, sino más bien la identidad objetiva del género humano y de toda la creación. Esa fraternidad. Somos creados en familia, como hermanos. Deseo que vuestros colegios enseñen a discernir, a leer los signos de los tiempos, a leer la propia vida como un don para agradecer y compartir. Que tengan una actitud crítica sobre los modelos de desarrollo, producción y consumo que empujan vertiginosamente hacia la inequidad vergonzosa que hace sufrir a la gran mayoría de la población mundial. Como ven, mi deseo es que los colegios de ustedes tengan conciencia y creen conciencia. Que sean colegios discípulos y misioneros. Quiero animarlos a seguir trabajando juntos. 20 años más y 20 años más y 20 años más. Sumados al Pacto Educativo Global, y les agradezco el servicio de promover la fe y la justicia. Sigan adelante en esta misión que les fue encomendada. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide y recen por mí. Gracias.